Y como pueden darse cuenta, hoy estamos transmitiendo en vivo para desde todo la el cocina. país. Desde la cocina. Así que si ven un plato sucio, es que no los lavé. No, si ven el piso sucio, no lo trapié, ¿verdad? Pero a la otra No, lo está hago. limpio, está limpio. Oigan, bueno, estamos hablando de esposos tóxicos, ¿verdad? Así es. Estamos hablando de esposos tóxicos. Y la última sesión hablamos de esposos dominantes / controladores. ¿Qué piensas de lo que vimos la semana pasada, hace 15 días? ¿Qué pienso? Estuvo denso. Estuvo denso. Una de las cosas que Osmara y yo estamos platicando es que de pronto y cuando estudiamos la parte de las áreas tóxicas, pues nosotros nos hemos dado cuenta que hay áreas. O sea, no es que te identifiques con uno específicamente, sino de todas las áreas vas a encontrar cosas que hay que corregir. Pues que hay que corregir, porque son toxinas para nuestra familia, son toxinas para nuestro matrimonio, y de verdad consideramos que de lo más precioso que Dios nos regaló después de la vida y de conocer a Jesús es nuestro matrimonio. Matrimonios fuertes son familias fuertes, familias fuertes son sociedades fuertes, y de verdad creemos que Dios tiene algo, ¿no? Sí, y recordarles que el que aprendamos de esta toxicidad de distintas áreas que hemos estado tocando no es para señalar al otro entre nosotros, sino es para nosotros tomar eso y decir, Señor, transfórmame porque quiero ser una mejor persona, quiero ser la mejor persona para mi esposo y que podamos construir un matrimonio sano, ¿no? Sí, uno de los errores que podemos cometer al ver estos webinars es estar pensando, ay, este era para mi cuñado, ay, este era para mi cuñada, esto era para mi papá. No, hombre, si mi mamá hubiera escuchado esto, o si mi esposo, si mi esposa. No. El mejor corazón para escuchar esto es decir, esto era para mí. Para mí. Es como los discípulos cuando dijeron a Jesús, ¿y soy yo, Señor? ¿Soy yo? Es que nos hagamos esa pregunta. Dios, ¿soy yo? ¿Me estás hablando a mí? ¿Es algo que tú quieres tratar conmigo? Porque uno de los problemas es que cuando hay conflictos siempre estamos pensando lo que el otro hizo, lo que le faltó, lo que le sobró, no merecía yo ser tratado así. Pero creo que lo ideal es reconocerlo. Y llegar con un corazón dispuesto, ¿no? Decir, Señor, vengo con un corazón listo a ser transformado. No ay, Señor, sí quiero conectarme para que cambies a mi esposo, ¿no? O sea, ya para que le hables y cambie, porque ya no lo aguanto, sino para que nosotros seamos transformados. Decirle, Señor, estoy aquí porque yo quiero ser transformada, Señor, porque yo quiero ser una mejor persona. Y es algo que yo le he estado diciendo a Josué desde enero, que mi oración continua es, Señor, quiero alcanzar mi propósito. El propósito por el cual yo estoy aquí, Señor, yo quiero alcanzarlo. Así que transfórmame, quebrántame, moldéame a lo que tenga que hacer para que yo pueda ser esa mujer que tú pensaste que yo tenía que ser, ¿no? Sí, recuerden que la mejor herramienta para que una relación funcione no es la razón, sino es la humildad. Y bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de dos áreas tóxicas, aparte del control, ¿verdad?, que vimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar dos que son dos diferentes. Creo que en algún momento se van a conectar. Pero hoy yo voy a hablar del esposo pasivo. ¿Y tú? Y yo voy a hablar de la esposa habilitadora. Suena como complejo, pero ahorita que lo explique vas a entender. Ya entendí. Pues, ¿qué tal si comienzas tú? Voy a Nada más empezar. hazme un favor, no le pegues a la mesa porque es que estamos desde la barra de la cocina, entonces si la hacemos así, mira. Bueno, entonces voy a empezar con la esposa habilitadora y quiero, para que podamos entrar un poco en el tema y entendamos de lo que se trata, es que muchas veces como personas decimos, a partir de la infancia, la adolescencia, lo que viviste tú en casa con papá y mamá, nosotros como ya adultos, lo que viviste en tu infancia, a veces decimos en nuestra juventud o en nuestra edad ya más adulta, decimos, nunca me voy a casar con un hombre como mi papá. No quiero convivir con un hombre como mi papá, no quiero sufrir lo que sufrió mi mamá, no quiero vivir lo que mi mamá vivió, yo no quiero ser infeliz, yo no quiero tener esta situación, ¿no? Y entonces quiero decirles un poco lo que quiere decir habilitador. Es cuando una persona le permite a un ser querido que se comporte de una manera destructiva. Lo voy a repetir. Habilitador, cuando una persona le permite a un ser querido que se comporte de una manera destructiva. ¿Ok? Entonces, de esta forma,
la persona, el habilitador, está permitiendo o está habilitando a las personas a que hagan y sean como se les antoje con uno. Sí, considerando que la regla es, va a suceder lo que permites, lo que provocas o lo que promueves, ¿no? Exactamente, eso es un habilitador. Y a veces lo que dice Josué, nosotros promovemos atmósfera, promovemos recursos para que se manifieste la situación o el carácter de la persona. Y lo opuesto a un habilitador es aquella persona que por ningún error va a permitir que lo denigren, que no va a permitir que lo destruyan, que abusen de él, ¿ok? Lo opuesto a un habilitador es aquella persona que se opone por completo al abuso a su persona y a personas dentro de la atmósfera, ¿no? Del ámbito, del círculo cercano, que no va a permitir el abuso, que no va a permitir la destrucción. O sea, literal, el habilitador o la esposa habilitadora es la que provoca, ¿sí? La que permite o la que promueve. Ajá. Provoca, permite o promueve. Ese es un habilitador, una esposa habilitadora. Y vamos a ver qué influencias o qué situaciones provocan que nosotros como mujeres nos convirtamos en mujeres que provocamos, promovemos o permitimos ciertas situaciones o que actúen así con nosotros. Y la primera es la baja autoestima, ¿sí? Si nosotros, si te pones a investigar acerca de la prostitución, muchas de las mujeres que se prostituyen, se dedican a la prostitución, son mujeres que vivieron una infancia de abuso, ¿sí? Que vivieron una infancia en donde fueron abusadas verbalmente o físicamente. Y son personas, les puedo poner ejemplos en donde vivieron menosprecio en su infancia, que a lo mejor les dijeron, nadie te va a querer. Así, tan fea, no te vas a encontrar a ningún hombre, ¿verdad? Y no solo las mujeres que se dedican a la prostitución, hay mujeres que así crecieron en su infancia, que vivieron ese abuso, que vivieron esa atmósfera, ese ambiente en su infancia. Entonces, al crecer, crecen con una baja autoestima. Una baja autoestima, entonces lo que provoca esa baja autoestima o lo que promueve es encontrarse con un hombre que también tenga una baja autoestima mucho más baja que ella. Es el imán. Exactamente, cierta forma atraemos, entonces nos volvemos habilitadores, atraemos esa situación, ¿no? Provocamos eso. Entonces, esa es la primera, la baja autoestima. Y la solución a esto es dejar de escuchar las voces de destrucción. ¿La baja autoestima puede ser los complejos? Sí, claro, sí, los complejos. El no saber que eres amada por Dios. Cuando tú eres una persona con baja autoestima o complejos, es porque no te has encontrado con Dios. Okay. Porque no has tenido un encuentro con Dios en donde tú sabes quién eres como hija de Dios, el valor que tienes, el amor que hay hacia tu vida, la seguridad que Dios te entrega a ti como hija de Dios y la autoridad que el Señor te entrega, ¿no? Y el valor que tienes como hija de Dios. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y mientras más nosotros adentramos en buscar la presencia de Dios, es como nuestra autoestima está en el lugar correcto. Y entonces dejamos de promover y provocar y ser esos imanes de atraer hombres con baja autoestima y con patrones equivocados, ¿verdad? Es correcto, sí. El punto número 2, entonces vimos baja autoestima o complejos. El punto número 2 es una visión distorsionada del amor, ¿sí? Una visión distorsionada del amor. A lo mejor en nuestra infancia tuvimos una mamá abusiva y dominante. Ay, perdónenme. Una mamá abusiva y dominante en donde... Yo. Sí. ¿Qué? Tuve una mamá abusiva. Sí, ándale, le voy a decir a tu mamá. No. En donde no se entendía el amor, ¿verdad? En donde no se vivía el amor de Dios en la familia. Entonces, eso genera a veces, cuando nosotros vivimos ese tipo de infancias, en donde hubo mucho abuso, en donde hubo falta de amor y muchas personas dominantes, tú dices, yo voy a hacer todo lo contrario. Entonces te vas al polo opuesto, totalmente. Entonces tú empiezas, no sé, a lo mejor con tus hijos, dijo, yo no voy a hacer eso con mis hijos.
yo no voy a hacer eso con mi esposo, yo no voy a actuar de una forma dominante. Entonces haces todo lo contrario. En lugar de buscar el equilibrio en la presencia de Dios, en lugar de encontrar tu posición y la forma correcta de amar y de llevar una relación, te vas al extremo de lo que es abuso y dominante. Entonces te vuelves una mujer en donde permites abuso, en donde permites rebeldía de los hijos, en donde te callas todo, en donde no dices nada porque no quieres mostrar esa dominancia o ese abuso que tú viviste en tu infancia. Es que todas las áreas, al final, de falta de equilibrio o de falta de balance, están por inmadureces, ¿no? Son ciertas inmadureces. Exacto. En nuestra vida. Son inmadureces. Cuando no nos encontramos con Dios, no encontramos ese balance y ese equilibrio, ¿no? Y Dios es el que nos dicta cuál es el camino correcto, cuál es tu posición como mamá, como esposa. Entonces, a pesar de que tú hayas vivido abuso, el Señor te da el amor correcto y la forma correcta de llevar tu relación y no irte a los extremos, ¿no? Porque empiezas a permitir y promover rebeldía, abuso, destrucción en tu familia por no querer vivir lo que viviste en tu infancia, pero lo haces en el extremo contrario, ¿no? Y cae en lo mismo, ¿no? Entonces podemos ver, la primera es la baja autoestima o los complejos, la segunda es tener una visión distorsionada del amor, no entender el amor con claridad, no saber cuál es el verdadero amor y la forma de llevar la vida. El tercero es el temor al rechazo, ¿verdad? El temor al rechazo yo creo que es de las heridas más profundas que uno puede tener, ¿no? Sí. A veces el sentirte rechazada, el no sentirte amada, creo que es uno de los temores más grandes que el ser humano a veces puede tener. Sí. Y cuando no... Sí, porque la sesión pasada, hace 15 días, estábamos hablando de que el control te genera codependencia y que el amor o el servicio te genera pertenencia. Porque todos tenemos una necesidad de pertenecer. Y hacemos muchas cosas con tal de pertenecer. Y es un temor muy grande a ser rechazados. Entonces a veces permitimos cosas por miedo a ser rechazados o miedo a quedarnos solos. Permitimos muchas cosas, soportamos abuso, toleramos muchas cosas y solapamos otras tantas por el miedo a ser rechazados y por el miedo a quedarnos solos. Sí. Entonces, ese es un punto importante, que a veces por el temor a sentirnos el rechazo es que nosotros callamos. El sentir rechazo, el sentirnos solos, permitimos. Voy a permitir porque no quiero ser rechazada. Voy a solapar situaciones, voy a tolerar cosas que no están correctas, pecado, abuso, situaciones incorrectas, toleramos, solapamos por no quedarnos solos o por no sentir rechazo, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener claro que el Señor nunca nos va a rechazar. Dios siempre va a obrar a nuestro favor y Él siempre va a cuidarnos y Él siempre va a estar con nosotros. Entonces nosotros no tenemos que dejar entrar ese temor. Nosotros tenemos que tenerle temor a Dios, pero el temor a Dios es reverencia, honra, respeto a Dios. Pero nosotros no tenemos que tener temor, el temor que siembra el diablo, ¿verdad? Que es el miedo a sentirte rechazado, el sentirte solo. Nosotros tenemos que caminar sabiendo que Dios está con nosotros, que Él nunca nos va a dejar, que Él siempre va a ver por nosotros y va a darnos la victoria a nosotros siempre. Es que en realidad no es temor a Dios, sino es temor de Dios. Claro. Y es demostrado a través de la honra, ¿no? Y es poner nuestra fe en Él. Cuando nosotros sabemos y dejamos de tolerar cosas, solapar cosas, sufrir situaciones que no debemos de sufrir, cuando nosotros decimos, Señor, esto lo hago contigo, tú vas frente de mí y yo voy a romper con esto que no es correcto, yo voy a romper con esta situación, esta rebeldía, este pecado, lo que ustedes quieran nombrar ahí, porque tú vas conmigo, ¿verdad? Entonces ese es el tercer punto, que es el temor al rechazo. Entonces ya vimos baja autoestima, ¿cómo dije? Del amor, ¿cómo dije? Distorsión del amor, el temor al rechazo. Y el número 4 es
tu temperamento, ¿verdad? A lo mejor tienes un temperamento flemático o pasivo, que ahí es donde nos vamos a encontrar Josué y yo en el mismo tema, ¿no? Aquí. No, sí. Entonces, el temperamento flemático o pasivo... Quiero nada más que entendamos esto. No es lo mismo carácter a temperamento. Sí. Creo que a lo mejor muchos lo saben, pero para los que no lo sepan, temperamento es lo que venimos de fábrica. Así venimos, así nacemos, nacemos con un temperamento. Y el carácter es lo que se va haciendo en el ritmo de la vida, es lo que vamos formando. El carácter es lo que Dios nos entrega, por eso dice la palabra que tenemos que tener el carácter de Cristo. Carácter es lo que Dios nos entrega para poder subyugar o para poder ayudar a nuestro temperamento. ¿Verdad? Sí. Y el temperamento flemático, para quienes no sepan, y el temperamento pasivo con el cual nacemos, sí. Es una personalidad o muy tranquilo, ¿no? Sí, que es dulce, despreocupada, complaciente, tolerante. A lo mejor nosotros podemos hacer una introspectiva. ¿Yo qué soy? No sé. Un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Muy bien. Eres a lo mejor complaciente, tolerante, ¿verdad? Y aquí las personas flemáticas tienen un lado muy fuerte, que son personas muy leales en sus relaciones. Son personas leales y son personas sensibles, empáticas en sus relaciones. Yo todo esto te lo estoy diciendo para que tú hagas una introspectiva de ¿cómo soy yo? A lo mejor yo sí tengo estas características, a lo mejor yo sí soy una persona sensible, a lo mejor yo soy una persona muy leal, soy paciente, soy tolerante. No está mal ser flemático. No, claro. Es un regalo de Dios que tenemos que encauzar, pero tenemos que fortalecer. Exactamente. Esas áreas débiles nosotros tenemos que fortalecerlas en el Señor, porque muchas veces cuando somos personas flemáticas nos callamos todo. ¿Por qué? Porque no quieres tener problemas, porque no quieres confrontar. Una persona flemática es alguien que no le gusta confrontar, pero nosotros muchas veces tenemos que confrontar situaciones. Hay situaciones que se tienen que hablar, hay situaciones que se tienen que llegar a un acuerdo, pero cuando nosotros no estamos caminando de la mano del Señor Jesús, nuestro temperamento empieza a afectar nuestro caminar. Entonces dejas de confrontar cosas, dejas pasar cosas, te quedas callada, muchas cosas que tienes que hablar. No quieres pelear. Exactamente, quieres mejor seguir así. Pero verdaderamente si hay algo que está en tu interior que pues te está incomodando, ¿no? O que tú sabes que está incorrecto. Entonces tenemos que aprender y usar esa fuerza que tiene el temperamento flemático de amar, de lealtad, para también ser firmes en otras áreas, ¿verdad? Si tú tienes esa capacidad para ser empático, si tú tienes esa capacidad para ser una persona dulce, tranquila, tú también tienes que tener esa capacidad de firmeza en los momentos que se necesita tener firmeza. Y la única forma en cómo vamos a tener esa firmeza y esa capacidad de enfrentar situaciones complejas es cuando nosotros bebemos del carácter de Jesús en nosotros y somos transformados, ¿verdad? Y podemos disfrutar ese temperamento que el Señor nos entregó, ¿no? Y es hablar la verdad con amor y expresar lo que verdaderamente sentimos. Entonces son esos 4 puntos. Entonces, de alguna forma, recapitulando lo que hablaste de la esposa, lo llamaste habilitadora. Y la esposa habilitadora es la que promueve. Y hay áreas en la que tú te puedes detectar que se está cayendo en eso. Si, por ejemplo, vamos de atrás para adelante, temperamento flemático o pasivo, hablaste también sobre el temor, al rechazo, hablaste sobre la distorsión del amor. Y hablaste también sobre los complejos o la baja autoestima. O la baja estima. Y entonces eso te causa esas áreas. Entonces, ¿cómo se repara esto? Bueno, tomando acción en cada una de estas áreas. Y yo, si quieres agregar, yo quiero hablar sobre el esposo pasivo. Y mientras yo estaba estudiando esto me di cuenta, hay una historia que viene en la Biblia del rey Acab. Creo que a lo mejor muchos lo conocen. El rey Acab está catalogado como uno de los reyes de Israel, pues que más perdió, uno de los peores reyes que Israel tuvo.
catalogado como un rey despiadado, sanguinario, injusto. Un rey que perdió muchas batallas, muchas guerras, aunque era muy violento, curiosamente. Pero un rey que tenía una cualidad o un defecto, ¿no? Y este defecto es que tenía una mujer en casa, una esposa extremadamente violenta, controladora, dominante. Y quiero que vayamos ahorita al texto para entender más o menos cómo funcionaban entre ellos dos. Pero es que su esposa, Jezabel, era hija de Ed-Baal, y ella era considerada como una de las sacerdotisas de Baal. Era manipuladora, sanguinaria, era confabuladora, sabía cuáles eran los hilos para mover. Y cuando me pongo a estudiar un poco sobre esto, me doy cuenta que Acab nunca fue un mal hombre. De hecho, dice algunas cosas. Acab pudo haber pasado la historia como un buen rey. Él era un hebreo. Pero se casó con una mujer yugo desigual, se casó con una mujer que adoraba a otros dioses. Nota importante, porque a veces titubeamos con esto, a veces titubeamos. Quizás ya estás casado, hay que orar, hay que pedir al Señor que obre nuestro matrimonio y salir adelante. Pero tenemos que animar a nuestros hijos a que no se casen en yugo desigual, enseñarles este principio. ¿Por qué? Porque así como las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, así las malas elecciones de matrimonio corrompen los buenos principios. Creo que de nada sirven tiempo en el Evangelio, tiempo en el Señor, si al final nuestros hijos están casando con personas que no tengan temor de Dios, ¿no? De lo que hablaba Osmar ahorita. No me quiero enfocar en eso, pero yo creo que después vamos a tener una sesión donde vamos a hablar de esto, porque esto es de matrimonio. Y quiero leer para que ustedes vean más o menos cómo funcionaba. En Primera Reyes 21, del 4 al 10, la Nueva Versión Internacional dice: Acab fue a su casa deprimido, malhumorado, porque Nabot, el jezreelita, le había dicho: no puedo concederle a su majestad que herede lo que heredé de mis antepasados. Te platico qué está pasando aquí. El rey Acab le encantaba un viñedo que colindaba con su palacio. Él salía todas las mañanas y lo veía, y él anhelaba tener ese viñedo, le gustaba ese viñedo. Ese viñedo era de un hombre llamado Nabot, y él fue a hablar y a negociar con Nabot, y él fue a decirle, pero Nabot le dice: ¿sabes qué? No te lo puedo dar, no te lo puedo conceder, porque esto es una herencia de mis padres, es una herencia de mis familias. Esta propiedad ha pasado generación tras generación y ahora está en mis manos, y Nabot no quiso cederla. ¿Y quieres seguir leyendo tú? Entonces Jacob regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió carta en nombre de Acab, la selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esa carta daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego, sienten a 2 sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después, sáquenlo y mátenlo a pedradas. ¿Sí? Esta mujer planeó, planeó un 4 a Nabot. Y se adelantó. Se adelantó. Como detrás de un líder pasivo hay una mujer controladora dominante. Él es el rey, pero ella era la jefa del rey. Y
él les platicaba que él pudo haber pasado a la historia como un rey justo, valiente, un rey, un buen líder, trayendo paz, trayendo alegría, trayendo bienestar, riqueza y sobre todo quizás trayendo victoria, pero no pasó como uno de los peores reyes de Israel. Su reinado fue de desgracia, fue de hambre, fue de destrucción. Y me llama la atención mucho esto, porque a veces pensamos que yo creo que todos tenemos nuestra responsabilidad, pero los hombres de casa, los hombres de familia, tenemos una responsabilidad mayor, porque dice la palabra que al que más se le da, más se le demanda. Y tenemos una responsabilidad mayor. Mujeres dominantes existen porque hay hombres irresponsables. Y lo digo con honra, lo digo con respeto, pero esto lo tiene que decir un hombre, porque solo así creo que vamos a poder encontrar. Esto no es un juicio, simplemente es algo para el cual Dios nos está hablando de decir, toma tu lugar, toma tu lugar. El punto es cómo tomar el lugar, porque subyugando y controlando tampoco. Y como dice Osmara, el peligro de un pasivo es irse al otro extremo y controlar. Fíjate que en las consejerías o en los momentos donde aconsejamos gente, yo me doy cuenta que existen más hombres de casa pasivos que controladores. Más o menos la regla que consideraría yo es que por cada controlador hay 2 pasivos. Es decir, es más fácil decir, dale tú y yo me someto, ¿verdad? Ahorita vuelvo un poco de eso, pero es más fácil eso a tener un buen liderazgo, porque un buen liderazgo implica no solamente tener buenas ideas, un buen liderazgo implica lo que vimos la semana hace 15 días, y es un buen liderazgo implica ser un buen hombre de Dios, implica ser un servicial, implica servirle a los demás y con amor. Creo que el problema es que las esposas comienzan a tomar el lugar de liderazgo en las familias y en los matrimonios, porque los esposos pasivos no quieren tomar esa responsabilidad que les dio. Lo primero a entender aquí en esta cuestión es la siguiente. Fíjense, volteen para acá. Lo primero a entender es que la mujer tiene una necesidad por naturaleza de liderazgo. Y si no la lidera alguien, ella va a tomar el liderazgo. Es por naturaleza. Y entonces, si nosotros entendemos este principio, entonces el engrane comienza a dar vuelta. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestra mejor aliada en casa. Tenemos una persona que está sumando junto con nosotros, que va remando en la misma dirección con nosotros, que son fuertes. Las mujeres son fuertes, las mujeres son inteligentes, las mujeres son leales, las mujeres son fieles. Tenemos la mejor ayuda idónea en casa. El problema es que en el momento donde yo no estoy tomando mi lugar, ella lo toma y los papeles se revierten, y este no es un diseño para el cual fuimos creados, no es un diseño bíblico. Y aquí no estoy hablando de machismo, no estoy hablando de feminismo, estoy hablando de que al final lo que dice la palabra de Dios es que hay un orden que sostiene el reino. Y el orden es entender que cada uno tenemos nuestra función. Todos somos iguales ante Dios, pero cada uno tiene una diferente responsabilidad. Bien, quiero hablar, así como Osmar habló, 4 aspectos para darnos cuenta si somos líderes pasivos o si somos esposos pasivos. Yo te voy a hablar de 5. Número 1, ¿por qué hay esposos pasivos? Hay esposos que tuvieron un pasado muy extra controlado o dirigido en exceso. Es padres controladores que tomaron decisiones por él, padres mimadores, o como tú usas mucho esa palabra mimar, ¿verdad? Es consentidores. Padres consentidores, es matriarcado, fíjense bien, padres que le resuelven la vida a sus hijos estarán generando esposos pasivos. ¡Qué increíble! Porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Y creo que con el tiempo, o sea, entre más crecen las generaciones, más queremos resolverle todo a nuestros hijos.
O sea, queremos controlar y llevarles a que nada les falta, que lo que menos tengan que sufrir y luchar por las cosas, y en lugar de hacerles un bien, los estamos llevando al fracaso, ¿no? Sí. A su futuro. Fíjate, aunque una mujer atraída, aunque una mujer agresiva es atraída por un esposo pasivo, no, aunque son atraídos, una mujer, fíjate, agresiva o dominante por un esposo pasivo, no es un diseño autosustentable a largo plazo. ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada? Sí, ¿no? va a tronar. Se invierten los papeles. Probablemente este hombre, este esposo, ha sido afectado por amargura, ha sido afectado por falta de honor, por inseguridades. Fíjate, David le dijo algo a su hijo Salomón antes de morir, ¿recuerdas? David le dijo: sé hombre, Salomón, sé hombre. Como decía, embárrese de hombre, hijo. Y hombre no es el que domina, hombre no es el que controla, hombre es el que sirve. Dice la palabra: el que quiera ser el mayor entre los demás, sírvale a los demás. Hay una inspiración, el hombre va por delante, va abriendo brecha, va cargando el peso. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. El hombre valiente es el que es capaz de servirle a su mujer, aunque su mujer no le da honor. Fíjate, bueno, hablo un poquito más de esto, pero ¿cómo se repara esto de padres o pasados controladores y muy mimadores, muy... Pues que le resolvían todo. Sí, que le resolvían todo. Necesita tener sensibilidad, humildad, servicio y sobre todo responsabilidad. Necesitamos ser responsables como hombres. Escúchame bien, tú que eres hombre, con amor, con honra, con respeto, te admiro, pero quiero decirte algo: Dios te pedirá cuentas a ti por tu matrimonio y por tus hijos y por tus nietos. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, cada quien daremos cuentas a Dios. Entonces, para salir de este pasado controlado necesitamos esta humildad, servicio, responsabilidad. Número 2, hemos tenido modelos inapropiados. Probablemente el modelo que tuvimos fue un padre pasivo. O probablemente no tuviste papá. O probablemente tuviste un padre irresponsable. Sí, o a lo mejor fue un papá que vivió demasiado, en lugar de que le resolvieran mucho, era el extremo, que lo abandonaron. Padre ausente. Ajá, entonces él se fue al otro extremo, ¿verdad? Sí. Y entonces se vuelve pasivo, ¿no? Sí, ¿cómo se repara esto de modelos inapropiados? Porque a veces le echamos la culpa mucho a nuestro pasado de por qué no cambiamos. Y yo tengo un amigo que decía, le decía a mi amigo, contrátate un psicólogo y sé responsable. Yo quiero decir algo, creo la salida para modelos inapropiados necesitamos confesar que el ser pasivo es en realidad un pecado. ¿Por qué? Porque no está dentro de la voluntad de Dios. Dios no te diseñó para que fueras un esposo pasivo. Dios te diseñó para que fueras cabeza de tu familia. Confesar, pedirle perdón al Señor, perdonar a tu padre por estar ausente, por ser irresponsable, y tú comenzar a ser responsable. Un paso a la vez. Y esto te lo voy a repetir, es un paso a la vez. Esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso. Número 3, la intimidación. Hay hombres pasivos entonces porque fueron o consentidos o controlados. Hay hombres pasivos porque fueron controlados o porque fueron consentidos. Hay hombres pasivos porque tuvieron modelos inapropiados. Pero número 3, hay hombres pasivos o esposos pasivos por intimidación. Hay mucha intimidación ahorita social. Porque tuviste falta de estudios, porque tu esposa estudió más que tú, porque tu esposa trabaja y tiene un salario mejor que el tuyo. Y esto es tan común, ¿verdad? Te iba a decir que ahora cada vez escúchame, es no eres menos. Exacto. Porque ganes menos. Tú sigues siendo el mismo hombre de Dios aunque ganes menos. Somos un equipo. Y lo que uno gana y lo que el otro gana, somos mejor juntos. ¿Tiene sentido? Somos mejor juntos. Una sola carne, falta de estudios, falta de economía,
falta de trabajo. Y fíjate, intimidación por movimientos de la mujer o movimientos de feminismo. Creo que, a ver, hay algo muy importante que aquí anoté, que te quiero decir. La intimidación es representada muchas veces porque hemos cometido errores en el pasado. Entonces, yo quiero decirte algo. Si tú has sido un hombre violento, que ha maltratado, ha violentado a una mujer, es importante que te arrepientas. No ganas nada siendo el pasivo de la relación. Es importante que tú te arrepientas. Y junto con el arrepentimiento que le pidas perdón a la persona, a la mujer con la que fuiste violento. Y Dios es impresionante el cambio que dará. Hay un proceso de perdón, hay un impulso sobre nuestra vida. Es que muchas veces, entonces, la intimidación llega a la vida del hombre porque ha sido un hombre violento, un hombre manipulador, maltratador de las mujeres. Entonces, es importante pedirle perdón al Señor. Quiero, sin meter culpa ni juicio, quiero decirte algo. Un hombre maltratador va a generar hijos pasivos. Va a generar esposos pasivos. Entonces, y muy probablemente posterior a eso se volverá en esposos maltratadores también. Número 4, flojera, pereza, irresponsabilidad. Algunos, en lugar de gritar, simplemente no hacen lo que les toca. Es decir, ya no me voy a deshacer por hacerte yo mejor, ya dale. Entonces yo te voy a castigar siendo irresponsable. ¿Y fuiste a pagar? No, no fui. ¿Por qué? Pues no sé, se me olvidó. Entonces te voy a castigar siendo irresponsable. Este es un daño increíble, ¿verdad? ¿Qué? No, o sea, porque, bueno... No. Échale. No, que a veces, hablando de las mujeres, también se cae en que permites que se vuelvan los hombres, o sea, cuando somos mujeres habilitadoras, que se vuelvan personas que son mantenidos. O sea, se cae en ese error, ¿no? Sí. En que tú permites, en que bueno, pues entonces tú hazlo. Bueno, entonces tú resuelve, tú paga, tú hazlo, y son personas irresponsables. Y nuevamente, creo que una mujer así va a encontrar imán sobre un hombre así, pero no es autosustentable a la larga. Número 5. ¿Cuál es la respuesta a esto? Ser responsable. Tomar responsabilidad. No eres culpable, pero eres responsable. Dios pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario. No es culpable, pero eres responsable. Somos responsables.